Shalom, bienvenidos a nuestra 10ª entrega sobre el estudio de las letras del alfabeto hebreo y cómo cada una de ellas connota la persona del Mesías. Este es un estudio especial. No estoy solo. Me acompaña un mate. El mate es aquí en Uruguay una típica infusión, como puede ser el té para los ingleses, que nos acompaña todo el tiempo. De hecho, tenemos un dicho en español que dice el mate es compañero. Y de hecho, Pablo de León, que nos está filmando desde la productora del mate, por algo la bautizaron así a su productora. En esta oportunidad vamos a analizar la letra número 13 del alfabeto, la letra Mem. Y como vamos a ver, hay un elemento en el mate que tiene que ver con la letra Mem. Tenemos que tomarlo hasta hacer el ruido. Así decimos que una persona sabe tomar mate en nuestro medio. ¿El elemento fundamental del mate puede ser la yerba que va en el mate? No, tampoco la bombilla y tampoco el mate, sino lo que va dentro del termo, que es el agua, que en hebreo se dice maim y que se escribe con mem, como la letra que nos toca analizar. Mem es la letra número 13 del alfabeto y 40 es su valor numérico. Tiene una forma diferente cuando va al fin de una palabra. Es lo que se conoce en hebreo como una mem sofit y en ese caso su valor numérico es de 600. Ya vimos la letra kaf con una forma sofit y ahora vemos la letra mem con una forma sofit o final. La pictografía antigua de la mem es una imagen del agua, que en hebreo se dice maim o aguas, pues se expresa siempre en plural. Como vimos en nuestra primera entrega, el término Elohim, que termina con im, es una forma plural de referirse a Dios, y siempre que alguna palabra termine con im es un plural en hebreo. También hemos visto el término talmidim o discípulos, y en este caso maim o aguas. Hago un paréntesis aquí para compartir una reflexión que el Señor trajo a mi mente cuando estudié esta letra de parte de nuestro director Izzy Abraham. Y esto tiene que ver con que, identificándose con el agua durante una edición de la fiesta de los tabernáculos, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:37. El agua recogida en un cántaro en el estanque Siloé durante el último y gran día de esta fiesta, por aquel entonces, se derramaba sobre el altar, tipificando la regeneración, el nuevo nacimiento. El sacerdote ascendía desde el estanque Siloé al templo, en medio de la algarabía del pueblo, al son de bocinas e instrumentos de música. Su ascenso y descenso esconde un paralelismo sorprendente con el Mesías, quien descendió en su encarnación, abandonando la gloria que compartía con el Padre. Juan 17:5, situación a la que retornó tras su resurrección en su ascensión. Hechos 1:9. Las aguas vivas son además una referencia a las profecías de Ezequiel en el capítulo 47 y las de Zacarías en el capítulo 14, en torno al agua de vida que fluirá desde la Nueva Jerusalén en el mundo por venir. El Apocalipsis habla de este reino milenial que será establecido hacia la segunda venida de Jesús, cuando Él vuelva en las nubes del cielo, también compuestas por agua, o maim. Apocalipsis 1:7. La dinámica de descenso y ascenso quedará planteada una vez más en esa instancia. A nivel estructural, si observamos la letra Mem en nuestra placa, vemos que se compone lo mismo que la Lamed de una Kaf y una Vav, letras cuyo valor numérico sumado resulta en 26, igual al valor numérico del nombre de Dios, como ya lo hemos visto en otras entregas. La Mem también se relaciona de manera muy estrecha con Dios. Por eso la emparentamos en su forma abierta, al comienzo o en el medio de una palabra, con el mensaje de la cruz, que es fácilmente comprensible, diáfano, sencillo. Pero hay otros aspectos de la persona del Mesías
velados a simple vista, parte de una dinámica no tan aparente. De ello nos habla la mem sofit, o la mem en su forma final, que es cuando la letra va al final de la palabra y que tiene una forma cerrada. Esta mem sofit parece de hecho un cuadrado o un cubo perfecto, tipo también de la gran ciudad en el mundo por venir, según lo describe Apocalipsis. La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Apocalipsis 21, 10 y 16. La última palabra de este libro de Apocalipsis, con el que concluye la Torá, es Amén, Apocalipsis 22, 21. En hebreo, Amén termina con Mem, y es una Mem sofit, o final, una Mem cerrada, porque es la consumación de la historia de redención de la humanidad. Existen otras referencias en las Escrituras que asocian a la Mem con la ciudad santa o con sus muros. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Nehemías 2:13. Algunos interpretan este pasaje de Nehemías como una profecía velada sobre la destrucción de los muros tras haber sido reedificados al retorno del cautiverio babilónico hacia el año 522 a.C. En el año 70 después de Cristo, unos 600 años más tarde, los muros fueron en efecto destruidos por los romanos. La descripción del profeta Nehemías es una visión tácita del insuceso. Lo curioso del pasaje y que da lugar a esta interpretación es que existe una mem sofit en la expresión hem prutzim, o ellos, los muros, derribados. La mem al final de la palabra ellos, o hem en hebreo, está escrita como si no fuera una mem sofit final cerrada, sino que aparece escrita en los manuscritos antiguos como una mem abierta, no cerrada, tipificando la brecha que 6 siglos después abriría el muro, destruyéndolo. Un caso contrario apreciamos en Isaías 9, 6, 7, donde una mem a mitad de una palabra aparece escrita como si fuera una mem sofit, cerrada o final. La palabra es marbé, en referencia a lo dilatado del reino del Mesías, quien nacería, según otra profecía de Isaías, de una virgen, de un vientre cerrado. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7:14. Hoy día algunos judíos argumentan que el término original se refiere a una joven, una doncella, aunque no necesariamente virgen. Sin embargo, la Septuaginta, traducción de las escrituras hebreas al griego, realizada por 72 sabios del judaísmo para alcanzar a los judíos helenizados hacia el año 200 a.C., donde cada término fue cuidadosamente seleccionado, oración mediante, por cada uno de esos sabios del judaísmo, esa versión griega del Antiguo Testamento usa el término parthenos para hablar de lo que en el original era el equivalente a virgen. Y parthenos en griego se refiere literalmente a una mujer virgen que no ha conocido varón, no solamente a una doncella. El Espíritu de Dios no se equivocó al inspirar al escriba con aquella mem cerrada en el medio de una palabra en referencia a la naturaleza divina del Mesías. Jesús provino de una matriz cerrada. Para finalizar, digamos que la palabra Egipto en hebreo es Mitzrayim, que literalmente significa doble problema, doble tribulación o atadura. El término Mitzrayim comienza con una mem abierta y termina con una mem sofit o cerrada. De ahí la enseñanza de esta letra respecto al pecado, a las adicciones. Toda adicción se presenta como una puerta de entrada abierta, de la cual, cuando queramos, se supone podremos salir. No obstante, esa mem abierta es la puerta a un callejón sin salida, pues termina en una mem sofit o cerrada. Así es el pecado y así son las adicciones, verdaderas ataduras de las que solo Dios, mediante la sangre del Cordero, puede librarnos, como libró a su pueblo de manos de Faraón en Egipto,
mediante la sangre derramada de los corderos en aquella primera Pascua. Éxodo 12. Concluimos que la Mem, en su composición estructural, valor numérico, simbolismo y uso en diferentes términos, también nos dirige en forma precisa al Mesías, como cada otra letra del alfabeto. Me despido y será hasta nuestra próxima edición, en la cual analizaremos nuestra siguiente letra, que es la letra Nun. Y me despido con un mate y maim, agua.